Estoy viendo toda mi presentación. Ok, está bien. Bueno, vamos a hablar de libertad económica y de emprendimiento, ¿verdad? Entonces voy a empezar un poco brevemente a hablar de lo que significa libertad, enfatizando los beneficios individuales, sociales que dan la libertad, específicamente la libertad económica, pero vamos a tomar en cuenta que la libertad individual está ligada fuertemente a la libertad económica. Vamos a hablar un poquito sobre la innovación, que es algo que ahora mismo, cuando tenemos un alto grado de cambio tecnológico, estamos experimentando. Y vamos a hablar también de los costos de tener esta libertad y esta innovación y qué se requiere para sostener la libertad económica, el emprendimiento y la innovación. Ok, algo que es muy importante es cuando hablamos de libertad, especialmente libertad económica, nos referimos a la habilidad de cada individuo poder hacer un intercambio comercial con otro individuo. Ahora, el individuo puede conceptuarse como una persona. Cuando tú vas al mercado, quieres comprar, digamos, papas, hay una vendedora que quiere vender papas, estás expresando tu libertad económica de comprar, y la señora que está vendiendo está expresando su libertad económica de vender. Entonces, el intercambio comercial es una expresión de libertad económica. Ahora, esta libertad económica es básicamente tan básica y ha sido tan, quiero decir, tan fundamental para el humano, que se ha visto existente en todas las sociedades, en todas partes del mundo, por la historia. ¿Okay? Siempre hemos tenido una tendencia a hacer intercambio. Si tú vas a una sociedad remota, digamos, en el Amazonas, tú vas a ver gente que intercambia. ¿Okay? En el intercambio existe, ¿por qué van a intercambiar? Ustedes saben, porque existe una importancia de especializarse. Cada uno tiene una habilidad de hacer algo que otro no tiene. Y cuando uno intercambia, lo que sucede es que ambos, el que compra y el que vende, genera beneficios. Entonces, uno puede conceptualizar el intercambio, la libertad económica, comercial, genera valor, genera beneficios, solo por la acción de intercambiar. ¿Okay? Entonces, tú antes de tener la papa no eras tan feliz porque no podías hacer tu papa a la huancaina para hacer una cena deliciosa para tu familia. La vendedora, antes de comercializar, antes de vender la papa, no era tan feliz porque tenía mucha papa y quería ella utilizar el dinero que tú le vas a dar para otra cosa, por ejemplo, para comprar make-up o algo así, o comprar un servicio. Entonces, el intercambio en sí genera un valor. Crecimiento económico, si sumamos todos esos pequeños intercambios que existen, básicamente estás generando riqueza y valor por el simple hecho de intercambiar. Y eso lo vemos, como economistas vemos cuando conceptuamos la idea de oferta y demanda. Y esto es básicamente nuestros modelos, o sea, cuando uno ve a la sociedad, cuando uno ve la actividad humana en general, lo que nos facilita la economía es ver esa complejidad de la interacción humana y agarrarla y simplificarla y hacerlo un modelo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, cuando está simplificado, podemos nosotros generar lo que se llama counterfactual, generar situaciones que se pueden dar que no se han dado, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es que vemos la interacción entre una persona, un comprador y un vendedor. Entonces, por ejemplo, cuando vas al mercado y quieres comprar papa, hay una vendedora vendiendo papa, y esa interacción se conceptualiza un modelo de oferta y demanda, ¿no?
Pero cuando agregamos todos esas que venden papa y todos los que compran papa, vamos a ver que la oferta y la demanda, que ya ustedes saben por los cursos de economía que han tomado, va a determinar el precio y la cantidad. ¿Ya? Y entonces lo que es interesante es que hay una ganancia para el comprador y para el vendedor que se da que está bajo la curva de demanda y sobre la curva de oferta. Y eso es lo que referimos, el ganar, el generar valor por el puro hecho de intercambiar. ¿Ya? Ahora, cuando la sociedad se vuelve más compleja, tenemos más compradores, más vendedores, más posibilidad de compra a una fracción de segundos, por ejemplo, en el mercado. Uh, eh, Se genera tanto valor, tanta cantidad y en tan poco tiempo que es impresionante, ¿no? Y eso es básicamente es el engine, es el motor que nos lleva a la prosperidad, al progreso y a la innovación. ¿Okay? Entonces, la libertad económica no solamente es una expresión del ser humano natural que se encuentra en todas partes, pero cuando se facilita, cuando se genera condiciones donde se puede, de una manera robusta, sin interrupción, se genera el crecimiento, puede generar lo que tenemos ahora, porque tenemos que ser muy agradecidos, ¿no? O sea, mi abuela nació en un tiempo donde no había, no había ¿cómo se llama? Antibacterial, o sea, podían morir de una infección bacterial, una altísima tasa de mortalidad materna al tener hijos. Entonces la innovación médica ha sido impresionante. Tenían, por ejemplo, hacer cosas básicas, ¿no? La fruta solo aparecía en temporada, o sea, cuando era invierno no podías encontrar naranja, ¿no? Ahora tienes naranja todo el año. No te das cuenta de tanto este simple concepto de libertad económica, tanto nos ha beneficiado a tantos. Es impresionante. ¿Sí? Entonces, eso es un punto de la libertad. Ok, ahora quisiera hablar sobre también beneficios individuales. He hablado un poco del ejemplo de mi abuela, que no tenía, cuando nació, cuando era joven, no había penicilina, podía morir de infecciones, y no es hace mucho tiempo, si te puedes imaginar. Okay. Pero quiero enfatizar un poco más de otros beneficios individuales que poca gente habla, y es la posibilidad de expresar tus talentos internos. En el mundo cristiano hablamos del God-given talent. O sea, como individuo tú tienes que expresar la voluntad, eso es en la religión cristiana, tú tienes que expresar la voluntad de Dios a través de lo que haces en el mundo. ¿Verdad? Entonces la voluntad de Dios es una manera de conceptualizar. Es básicamente hacer lo que te ha dado, los talentos que te ha dado la naturaleza, el mundo, y generar para que tú provees beneficio a la sociedad. Cuando tienes libertad económica, la libertad económica ayuda a que uno pueda encontrar ese talento y expresarlo, y que además genere valor para todos. Si tú te pones a pensar, los lugares donde existe más libertad económica, tenemos más variedad de expresión de talento innato. Un ejemplo, aunque las cosas están cambiando, pero un ejemplo es en los Estados Unidos. Uno se pregunta, ¿por qué puede haber tanta músico, tanto deportista, tanta gente que hace lo que quiere, escribe libros, escribe poemas, hace payasadas y genera este ecosistema de humanos que es básicamente una expresión de tu talento innato, ¿no? Y eso es importante porque a través
de lo que Dios o la naturaleza todo te ha dado, al expresarlo, uno encuentra significado de la vida. ¿Okay? Entonces, la libertad económica, la habilidad de intercambiar, porque este individuo que es un músico intercambia su talento músico y la gente compra ticket para verlo, ¿no? Es un economic exchange, es un intercambio económico. Um, Al hacer eso, uno, como dije antes, uno encuentra un significado de su lugar en la vida. Y eso es lo que genera felicidad y la decisión de no querer destruir lo que uno tiene. Es decir, valorar. ¿Sí? Entonces, es cuando uno no tiene la libertad de expresar su talento humano que empieza a convertirse en lo que llamamos resentido y esas cosas que generan una pérdida psicológica, una caída psicológica del individuo. ¿Sí? Entonces, mi punto es de cuando vemos el beneficio de la libertad económica, también tiene un beneficio psicológico, espiritual enorme. ¿Sí? Y la pregunta es, bueno, tú puedes hacer lo que tu talento expresa. Si te encanta la música, entonces haz música. Pero ¿qué? No hay trabajo como músico, no gano plata. En realidad, si hay las condiciones necesarias, ¿okay? Si se genera suficiente riqueza, si se deja generar suficiente riqueza, va a haber demanda por todos los talentos, porque somos un ecosistema. ¿Okay? En un ecosistema todo es interdependiente, todo tiene valor. Y es cuando nosotros disturbamos este ecosistema, cuando cae esa tendencia natural. Okay. Ahora, otro tema que es muy importante, aparte, hablamos del beneficio de simplemente ganar, la que vende papa gana, yo que compro papa gano porque va a ser una deliciosa comida, espero, y todos se van a beneficiar. La que vende papa va a poder ir a un lugar, digamos, ir a un lugar, al cine, consumir ciertos servicios que quiere. Entonces generamos beneficio en ese sentido. Um, Generamos beneficios individuales, ¿okay? Pero también sociales, porque al momento, por intercambiar, por ser libres de intercambiar, estamos generando valor y ese valor beneficia a todos, ¿no? Pero ya está claro la parte individual, pero algo importante es pensar en cómo es que podemos mantener esa habilidad de generar valor, ¿no? Y eso se hace a través de la innovación. Porque si uno se pone a pensar, cada vez hay algo nuevo que la gente quiere comprar, que quiere empezar a ser parte de una como intercambio económico nuevo, de comprar algo que no existía, de consumir algo que no existía. Entonces, la innovación, uno se puede pensar, ¿cuándo sucede la innovación? Muchos piensan que la innovación es porque existe un gobierno, digamos, o un gobierno, por lo general, que pone mucha plata para un sector económico. Pero no es así. La mayor parte de la innovación sale de individuos queriendo resolver problemas de cada día. ¿Okay? Les voy a dar un ejemplo interesante. Ustedes saben que el comercio económico, el comercio mundial, la mayor parte de las cosas que se vienen de China o de Estados Unidos o de otros lugares, se comercia a través de los barcos. Eso, entonces, pero por mucho tiempo, porque cuando los barcos, cuando van cerca del shore, cuando están acercando a la tierra, la superficie empieza a ser más baja. Entonces, básicamente, no es suficiente profundo para que los barcos puedan entrar, ¿no? Por otro lado, si tú quieres comercializar harto y necesitas barcos pequeños porque no pueden entrar cerca de la tierra porque el surface es muy shallow, ¿no?
es muy costoso, tendrías que tener muchos pequeños barcos yendo y viniendo por todas partes. Entonces, el tener estos barcos enormes ha sido una innovación impresionante para poder tener robusto y gran comercio internacional. Pero la pregunta es, ¿cómo vas a resolver ese problema de tener estos barcos grandes entrar a cierta tierra? Entonces tienes que construir canales, ¿no? Es un ejemplo de cómo la innovación de construir canales ha sido llevado para resolver una necesidad. Por otro lado, otro problema que hay en el comercio es que tú tienes cuando los barcos llegaban, la pregunta era cómo vas a transportar lo que traen los barcos dentro de los países, ¿no? Por ejemplo, Bolivia no tiene acceso al mar. ¿Cómo vamos a transportar lo que llega al puerto de Perú a Bolivia, ¿no? Entonces, la idea era de cómo los containers que tienen los barcos, tenían que, alguien ha innovado para que puedan ponerse al camión sin sacar los productos y volverlos a poner. O sea, anteriormente tú tenías que, llegaba el barco, sacabas los productos, los ponías en un camión. Ahora llega el barco con un container y se le pone al camión inmediatamente y el camión se va. ¿Ya? Entonces, eso es un ejemplo de otra innovación. ¿Ustedes saben el nombre de la persona que hizo esa innovación? No, no lo saben. ¿Y ustedes saben del programa gubernamental hecho por Estados Unidos que hizo eso? No. Básicamente son pequeñas innovaciones para resolver problemas que los empresarios han hecho. Otras pequeñas innovaciones que han generado grande beneficio es el cambiar, por ejemplo, los números del número romano al arábico. Porque los números romanos, hace mucho tiempo obviamente, los números romanos eran muy incómodos para hacer cálculos, ¿no? Y esa innovación ha generado enorme beneficio para todos. Lo que quiero enfatizar con estos ejemplos es que la innovación sucede en todas partes, todo el tiempo, con el propósito de resolver problemas para poder intercambiar. ¿Okay? Y esos problemas pueden suceder en cosas que no, ni siquiera lo estamos pensando, ¿no? Por ejemplo, tal vez no estamos pensando mucho en cómo hacer que se ponga un container del barco al camión. Entonces, lo que es necesario para la innovación es dejar que una cosa, como dice Steve Jobs, la persona pueda expresar su talento natural, por ejemplo, de ser líder, de tener mucha creatividad y tener la posibilidad de resolver los problemas cuando está presente. ¿Eh? Esos son requerimientos para la innovación. No es tener mucha plata del gobierno poniendo en un sector. ¿Okay? Porque si se ponen a pensar, la cantidad de dinero que existía cuando se hizo muchas innovaciones era muy poco. ¿Okay? Entonces, innovación sucede por lo general cuando empresarios están resolviendo problemas de día a día. Ahora, el proceso, por ejemplo, es una cosa interesante, ustedes probablemente han escuchado de CRISPR Technologies, básicamente la tecnología de modificar la información del DNA para hacer cambios genéticos. El mRNA, la vacuna de mRNA está basada en esta tecnología de CRISPR. Entonces, esta tecnología, ustedes saben que no empezó en un gran laboratorio de Estados Unidos con millones de dólares de financiamiento, sino empezó en España, en Alicante, porque en Alicante empezó con un científico que quería resolver un problema acerca de unos peces en su área. Pero lo interesante es que esa resolución que él encontró, otro científico que trabajaba en una empresa de yogurt, ¿okay?
aprendió de esa innovación, de esa pequeña innovación que hizo. Esta persona del yogur tenía un problema porque quería resolver cómo generar un cambio de la bacteria que generaba el yogur para que mejore el yogur. ¿Okay? Entonces, adoptó esta tecnología de los peces del científico de Alicante para resolver un problema de su empresa de yogur. ¿Okay? Eso es básicamente lo que empezó el CRISPR Technology, que es una de las tecnologías que ahora mismo está salvando muchas vidas, como el mRNA, la vacuna mRNA. Okay, o sea, quiero decir que es un ecosistema que se tiene que cuidar, se tiene que mantener, y la innovación puede aparecer de lugares que no te piensas. ¿Okay? Ahora, si nosotros pensamos en nuestros países en Latinoamérica y vemos el ecosistema de intercambio libre, expresión de libertad económica, es el sector informal. ¿Okay? Pero, pero no es un sector que lleva a los beneficios de que hemos hablado necesariamente. Y la pregunta es, ¿por qué? Y esto no es algo nuevo. Mucha gente ha pensado sobre este problema, especialmente hace como en los años 80, etcétera, cuando Latinoamérica estaba pensando en liberalizar su economía, porque tuvimos nosotros, lamentablemente, mucho periodo de confusión, creyendo que menos libertad era mejor. Y en los 80 se empezó a pensar de mayor libertad económica. Y uno de los grandes líderes de esta libertad económica es Hernando de Soto. Ustedes posiblemente han escuchado de él. Pero básicamente él refleja sobre la poca productividad, poco como beneficio que genera el sector informal, ¿no? Y puede explicar por qué existe el sector informal y por qué no está creando las condiciones para generar esos beneficios sociales, innovación y también tal vez beneficios individuales. Fernando de Soto tiene un instituto que es el Instituto de Libertad, se llama Instituto para la Libertad y la Democracia. Entonces ustedes pueden chequear aquí, este es el link que pueden encontrar. Ok, entonces, ¿cuáles son los requerimientos que necesitamos para que esa expresión natural de querer intercambiar rienda los beneficios potenciales que tiene? ¿No? Uno es tener derechos de propiedad, ¿sí? Porque les daba el ejemplo de ese señor que trabajaba en una empresa de yogurt para resolver un problema que tenía con las bacterias. Una vez que resuelve ese problema, esa empresa va a tener el derecho de mantener su innovación intelectual por un tiempo, ¿no? Eventualmente otros van a copiar y van a tener la posibilidad de copiar esta innovación. Pero respetar la habilidad del individuo de tener derecho a su innovación, ¿no? También, derechos de propiedad en general, no existe intercambio si no tienes derecho de propiedad. Si yo quiero papas, pero la señora que está vendiendo papas no son sus papas o tiene miedo de que le quiten, entonces eso va a resultar en menos posibilidad de generar intercambio. Nada funciona sin derechos de propiedad. La economía no funciona sin tener claros derechos de propiedad. En el ejemplo de Bolivia, por ejemplo, esto se vuelve relevante para los seguimientos ilegales, ¿no? Si en La Paz, no sé si es mucho problema ahora, pero por mucho tiempo la gente tomaba tierra pública y hacia su casa, no tienen derecho a propiedad de su casa, entonces eso les previene la posibilidad de potenciar su casa para tener acceso a crédito y otras cosas, ¿no? Es mejor
tener la casa de manera legal que ilegal. Regulación mínima, o sea, la regulación tiene que ser para facilitar el intercambio, no para prevenir el intercambio. Y eso es cuando uno tiene un gobierno que facilita el ecosistema de la humanidad, en vez de un gobierno que quiere prevenir o disfrutar el ecosistema del intercambio, ¿no? Cuando Hernando de Soto hizo sus estudios, por ejemplo, ¿por qué tanto comercio ilegal? Porque había muchos impuestos, había mucho papeleo que tenía que hacer, mucho lío innecesario. ¿Por qué? ¿Ya? Y eso previene que mucha gente, además con mucha creatividad, mucho genio, ¿no? También, que ya vas a decir, ¿para qué tanto lío, no? Entonces te dedicas a otra cosa. Acceso a crédito, como digo, eso es súper importante. Para eso necesitas tener, tener una manera de que uno, por ejemplo, en Bolivia hay un problema que es que tal vez no tienes assets para tener crédito, ¿no? Si haces tu casa, pero tu casa es informal, no tienes derecho, no tienes esa tierra, no vas a poder utilizar esa casa para poner como colateral para crédito. Y además, si no tiene uno una manera de demostrar que tiene habilidad crediticia, a tener problemas a tener acceso a crédito. Y algunas innovaciones interesantes, por ejemplo, que mi hermana está haciendo, Carola Capra, están facilitando el acceso al crédito a pesar de que hay estos problemas, ¿no?, de informalidad. También necesitas un marco legal estable. A nadie le gustan los abogados, pero son súper importantes. Los abogados pueden destrozar la economía. Tienen mucho poder. Entonces, tener un marco legal, un marco de justicia que responda a la necesidad de la gente, porque al fin y al cabo, el defender este ecosistema de que hablamos es básicamente defender a la gente, ¿no? Y el marco legal no tiene que hacer disrupción a este ecosistema, sino tiene que ayudar a que funcione bien. Ok, entonces hablamos sobre estos temas. Quiero que te conceptualicen el ecosistema, ¿no? El ecosistema es básicamente, funciona bien, todos se benefician con esta libertad de intercambio. No queremos disrupciones innecesarias del gobierno, queremos que la flor florezca de donde se pueda, ¿no? Y tampoco queremos un sistema donde la gente no pueda proteger sus derechos de propiedad y donde necesitas un marco legal que protege, que haga el ecosistema más sano y mejor, no disrupción. Y el último punto son los costos. Hablé antes de los requerimientos que los costos, pero los costos son dos potenciales costos, esa expresión de talento natural que te llega a la libertad económica a obtener, puede generar desigualdad, genera desigualdad. Es un resultado necesario de la expresión de talento natural. Donde más libertad existe, más desigualdad existe. Y la razón es porque no todos somos iguales. Hay gente, y a mí me encantaría ser una gran basquetbolista, pero soy muy corta de estatura, ¿no? Entonces, básicamente, eso es una cosa que tenemos que aceptar. Todos tenemos valor en el ecosistema. ¿Okay? Por las circunstancias que no son bajo nuestro control, algunas de estas expresiones de talento benefician a unos más que a otros. Pero eso es difícil de aceptar. ¿Okay? Por eso hay que trabajar en uno mismo, en saber que tu valor no es determinado de que si tienes más que el otro. Tu valor está determinado si eres capaz de expresar tus dones innatos. Y también hay otro problema, que puede haber mucha acumulación de poder.
un ejemplo que estamos viendo acá con grandes, en Estados Unidos, con grandes threats, atentados a la libertad misma, es la acumulación de poder de algunas empresas, ¿no? Los big tech, Google es un ejemplo. Google, Facebook, están acumulando mucho poder económico, mucho poder de la información. Es básicamente lo más importante en la era de la información es muy importante, y mucho poder político. Y cuando uno tiene poder no quiere dejarlo, entonces empieza a atacar a la competencia. Entonces está haciendo disrupción a nuestro ecosistema. Porque el ecosistema no puede, básicamente es tan mal o a veces peor que un gobierno intervencionista fuerte, ¿me entiendes? Porque está tratando de quebrar ese ecosistema. Hay gobiernos que creen quebrar porque no quieren mantener el poder, pero hay empresas que quieren quebrar porque quieren mantener el poder. Y eso se está viendo ahora, estamos pasando por esa experiencia en Estados Unidos, cuando los big tech se están convirtiendo en interceptores del ecosistema. Ok, eso es todo y ahora podemos entrar a preguntas y discusión, si les parece. Voy a dejar de compartir. ¿Dónde está el Zoom? No seguido si puedes dejar de... Oh, aquí está, stop share.